Por ejemplo, ¿qué es importante? Bueno, la gente va a percibir una mejor atención médica o un mejor acceso a la atención médica sin pago. Se está cambiando, se está redirigiendo los fondos del presupuesto para favorecer a salud en ese sentido. Se ha enfrentado, a mi juicio, con con buenos resultados la epidemia de gripe que se vino en estos tiempos. Están trabajando con el dengue. Yo creo que sí hay cosas esenciales que se están viendo, los uniformes mismos, en la construcción de las casas, el hecho de la austeridad, que me parece muy bien, y la transparencia. Yo creo que sí se ven algunas señales, como dije anteriormente, que no son tan grandes quizá para algunos, pero son importantes. No se está viendo aquel favoritismo que se vio en los años anteriores y que solamente se utilizó mucha propaganda más que casos realmente efectivos. A mí, yo voy a poner algo que yo quisiera que también ustedes consideraran, y es el hecho de que estamos en un puesto en este momento, en una situación nacional privilegiada para poder alcanzar ciertos acuerdos que deberíamos, que como acaba de manifestar Alfredo, de cosas que ha manifestado su propio partido, que no está de acuerdo, y yo tampoco estoy de acuerdo con lo que se ha manifestado, esa actitud de revanchismo. Yo quisiera ver más acuerdos, porque si en este país se alcanzaron los acuerdos de paz y no se pueden hacer acuerdos de otro sentido en este momento, si hay uno que necesitamos hacerlo, y en todas las encuestas lo están marcando, y es en la seguridad ciudadana. No podemos seguir en este país sin un acuerdo nacional como ese, y pasa por la elección del fiscal para empezar, ¿verdad? Okay. Pero yo sí quiero dejar eso porque realmente me preocupa que no podamos como país enfrentar un problema que nos está causando tanto daño como es la seguridad ciudadana. A ver, yo creo que es, don Alfredo, válida la pregunta esta de nuevo, ¿no? ¿En qué se diferencia usted como un hombre de derecha en nuestro país? ¿Ve alguna diferencia? ¿Está estableciendo diferencias realmente en la forma de hacer gobiernos anteriores con este nuevo gobierno del presidente Mauricio Funes? Pues yo sí veo diferencia, y diferencia. ¿Pero diferencias positivas o negativas? No, pues eso es lo que iba a decir, diferencias para el bien. O sea, yo creo que no hay necesidad de ser ni de derecha ni de izquierda para pedir honestidad y transparencia en un gobierno. Yo en mi vida de observador político he tenido gratas equivocaciones como la con Felipe González, que un personaje que entró de izquierda y gobernó sensatamente y creo que hizo despegar a España. Lo mismo quisiera ver yo aquí en El Salvador. En ese sentido estoy completamente de acuerdo, pero también estoy de acuerdo con Rafael en que sin seguridad no hay nada. Y ahí es quizás más hablarle a Pedro para que oiga a Juan, ¿verdad? Y no depende tanto del presidente Funes, depende de la Asamblea Legislativa, que tanto que hablaron y criticaron los del FMLN con el manejo y creo que se están quedando cortos ahorita. Hay que ponerle atención a la educación de este país. Se rumoran ciertas cosas que a todas luces no son convenientes. Por ejemplo, ¿el tema de Educo? El tema de Educo es algo que creo que se debe de explicar y no se debe de tocar algo que ha tenido éxito a nivel mundial. Se rumoran textos de Venezuela, se rumoran cambios de currícula. Creo que todas estas cosas en un gobierno transparente se deben de estar hablando y analizando. ¿Pero quién tiene la batuta en esto? ¿Lo tiene el FMLN o lo tiene el presidente Mauricio Funes? Bueno, a propósito de esas decisiones que se pueden tomar. Por lo que se ve desde afuera, y no conozco las intimidades del gobierno, pero el gabinete social y el gabinete de seguridad le pertenece al partido, al FMLN. Y en ese sentido yo sí creo que el presidente Funes debe estar atento a lo que se quiere hacer, porque hay ciertas cosas que atentan contra el futuro de este país. Yo tengo mucha relación con Nicaragua y yo me recuerdo cuando en Nicaragua se les enseñaba a sumar a los niños con AK-47, ¿verdad? Que decían un AK más otro AK, son 2 AK, ¿verdad? Entonces, yo sinceramente, yo no quisiera que eso se repitiera aquí en El Salvador. Ya son cosas del pasado. Entonces, hay que poner atención a eso. Don Alfredo, esta es una cuestión que debe valorarse. Esta situación que está enfrentando el país, este debate se abrió hace un buen rato también, también tiene una responsabilidad de las administraciones anteriores. De repente ha habido como mucha crítica de que no se ha sido efectivo en el combate a la delincuencia en estos primeros 100 días, pero también el presidente Mauricio Funes ha dicho que parte de esta herencia de la situación económica, de la situación de inseguridad, es precisamente herencia de los gobiernos anteriores.
Sí, pero tampoco se vale lavarse las manos, ¿verdad? O sea, es cierto, se cometieron grandes errores en administraciones anteriores, pero tampoco es como que si todo lo que se hizo es malo. Yo lo que estoy pidiendo es que veamos hacia adelante y seamos propositivos y seamos, más importante aún, efectivos. Y aquí el rol de la Asamblea Legislativa es vital. O sea, esa oposición a las escuchas telefónicas que se hizo, le hizo un grave daño al combate a la delincuencia y eso debe cesar. Pero, a ver, así esta pregunta porque ¿parece o no parece justo? Eso no es justo que de repente en 100 días se esté exigiendo resultados concretos en el tema de la delincuencia cuando sabes tú que en mucho tiempo atrás fue difícil controlar esta situación. Es decir, cuando se pide, cuando se exigen resultados también hay que dar una especie de tregua, supongo yo, ¿no? En este sentido, sobre todo porque no solo es este gobierno el responsable, sino también los gobiernos anteriores, en el tema económico, en el tema de la salud y en el tema de la seguridad pública, por ejemplo. Roberto. Cualquier sector de la vida política del país que se analice tiene raíces en el pasado. Nada surge por generación espontánea. Entonces, si nosotros analizamos el fenómeno de la delincuencia, habría que ver qué es lo que hizo Arena de efectivo en términos de los programas en contra de la delincuencia, el plan Mano Dura, el plan Super Mano Dura, el plan de fortalecer o hacer más duras las leyes. ¿Eso verdaderamente resolvió el problema de la delincuencia en el país? ¿Será que el estar insistiendo en la estadística de la muerte y decir de que hoy son 12 los homicidios y mañana 11 o que eran 10, eso no resuelve el problema? Aquí se necesita un gran acuerdo nacional en el cual se logre un consenso básico alrededor, primero, de que la responsabilidad de la seguridad ciudadana es responsabilidad de todos. Ese es el punto de partida de inicio. El segundo, debe tener un enfoque integral el tema de la delincuencia, debe tener un enfoque preventivo, debe buscar las raíces, las causas de la delincuencia, como son la pobreza, el problema de la desintegración familiar, el problema del alcoholismo, el problema de la drogadicción. Hay una cantidad, es multicausal el problema y no podemos estar haciendo una descripción permanente del número de homicidios que se dan en el país y no tomar acción en el punto inicial de asumir que la responsabilidad de la delincuencia es una responsabilidad de todos. En relación a lo económico, igual, yo creo que la política fiscal es lo medular. Todos debemos de pagar lo que tenemos que pagar en términos de impuestos, y la política de justicia tributaria, que es que aquel que tenga más ingresos y más riquezas pague proporcionalmente más impuestos, y eso posibilitará que el papel de redistribución de la riqueza que el Estado tiene que hacer, lo pueda hacer sin andar teniendo que lograr tener más empréstitos. Es muy importante entonces que el presidente Funes use su capital político para desarrollar una reforma fiscal importante. Y quiero detenerme en lo de la educación porque me parece fundamental. Por ejemplo, el ejército ocupó los terrenos de la ciudad normal Alberto Maferrer en tiempos de guerra. Ahí fue una base para el batallón Atlacat. La guerra ya terminó hace 17 años. Ya el ejército se redujo. No hay por qué, no veo yo qué sentido pueda tener que el Ministerio de la Defensa todavía tenga en sus manos Ciudad Normal Alberto Maferrer. Y si hablamos de educación, lo primero es entregar Ciudad Normal Alberto Maferrer al Ministerio de Educación, ahí crear una universidad pedagógica que se ocupe de la formación inicial y también en servicio de los maestros, porque si queremos mejorar la calidad de la educación, empecemos por la formación inicial y en servicio de los maestros. El paso a las universidades de la formación inicial de maestros no fue positivo. El otro aspecto, hay que invertir en investigación y desarrollo. Aquí el CONACYT es una cosa impresentable, da pena. No es posible pensar que pueda haber desarrollo sin investigación. Y lo último, en este punto de la educación, es el problema del analfabetismo. Yo creo que está bien entregar uniformes, nadie se enoja de que los padres de familia se alivien de pagar eso, pero con un 14% de analfabetismo, el comienzo del conocimiento parte de aprender a leer y escribir. Y yo creo que ahí con imaginación se puede romper los diques que movilicen la energía de los jóvenes en esta vacación y hacer un plan nacional de en contra del analfabetismo
que permita declarar a El Salvador territorio libre de analfabetismo en un periodo relativamente corto. Yo creo que no hay que ver fantasmas, porque hay gente que pensaba que los uniformes iban a ser rojos o que van a haber asesores venezolanos o cubanos. No, la historia es mucho más sencilla. Claro. Hay que buscar sacar del analfabetismo al país, hay que entregar ciudad normal a los maestros. Roberto, quiero interrumpirte porque casi estamos listos para ir, ¿no?, al foro con la Universidad.